Y en vivo en Facebook. Un momentito. Ok, siguiente. Bienvenidos a todos a este webinar. Les platico quién es Ramiro Ponce. Bueno, antes de continuar, ¿me das autorización para grabar este webinar? Claro, por supuesto. Gracias, Ramiro. Bueno, les platico quién es Ramiro Ponce. Ay, Angie, mejor me ayudas tú porque acá tengo un ruido. Bueno, esperen un momentito que pase un ruido que hay por acá. Ok. Ya, es que tengo acá un ruido, pero bueno, les platico quién es Ramiro Ponce. Ramiro Ponce es coach PCC, profesional certificado de la International Coach Federation, ICF, y tiene 2 certificaciones adicionales internacionales de coaching, con 18 años de experiencia en hacer coaching, sobre todo a nivel empresarial. Hola, hola, hola. Hola, no te oigo. Creo que se quedó congelada, Idalia. Ok, bueno, yo continúo con la grabación. Ramiro, Si gusta, yo puedo hacer una breve presentación por para... favor, ¿nos Sí, apoyas con una breve presentación? sí, claro, con todo gusto. Eh, Mucho gusto a todos. Es un placer y un privilegio para mí estar acá con ICF México. Yo originalmente, pues tengo una carrera un poco dispersa. Soy ingeniero electrónico y matemático aplicado de la Universidad de Stanford en California. Más adelante saqué la carrera completa de psicología, hice 10 años de práctica clínica con orientación psicoanalítica. Ya me dedicaba también a lo que era, digamos, la asesoría y el empoderamiento de talento en las empresas, y he tenido el gusto de trabajar con empresas como Microsoft, Roche, Nissan, Banco Santander, American Express, agencias de ayuda de Naciones Unidas, el Banco Mundial, y he hecho esto en Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, República Dominicana, México y Centroamérica. Tengo unos 27 años de estar activo con mi consultora y de la cual soy presidente, y tengo 18 años de ser coach certificado a través de Mercer. Sigo siendo un facilitador activo de Mercer. He tenido la fortuna de viajar a lo largo y ancho de toda Latinoamérica, y soy guatemalteco, vivo en Guatemala, mi esposa es mexicana, y mi hijo, pues, que es de los dos, ¿verdad? Entonces, me da mucho gusto estar con ustedes para compartir ese tema que para mí es fascinante, de liderar y coachar equipos multigeneracionales. Angélica, cuando tú quieras, pues empezamos. Muchas gracias, Ramiro. Los invito a todos a que estén muy al pendiente. Vamos a hacer al final alguna pausa para las preguntas. Ramiro nos va a indicar cuándo, pero inicialmente vamos a irnos con la exposición. ¿Estás de acuerdo en que grabemos esta sesión? Sí, por supuesto, claro que sí. Ok, Ramiro, pues aquí está tu público y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a todos. Solo quiero checar si, bueno, sé que son muchos, pero si algunos pudieran poner nada más un sí, si escuchan, para estar seguro de que sí me escuchan. ¿Sí? A Bueno, ver, en el chat, sí. Tenemos 53 personas conectadas ok. y todos nos están escuchando de manera correcta. Todos en el chat ya nos confirmaron.
Muy bien, entonces pues arrancamos. Me gustaría primero contarles el plan de vuelo, o sea, más o menos la estructura que voy a seguir con ustedes. Primero voy a hablar un poquito acerca de los equipos, algunas cuestiones del concepto de equipo y de las características de los equipos de alto desempeño. Más adelante voy a hablar acerca de las diferentes generaciones que caracteriza a cada una de ellas y luego pues voy a mezclar un poco las dos cosas en orden, eso sí, para dar algunos tips acerca de cómo podemos liderar equipos a través de las diferentes generaciones y cómo podemos coachar a los miembros de esos equipos a través de las diferentes generaciones. Esos serían los 3 puntos básicos. Voy a procurar tardarme quizás 1 hora y cuarto para que pueda haber unos 15 minutos de preguntas al final. Vayan escribiéndolas, ¿verdad? Para tenerlas listas al final. Muy bien, entonces primeramente, creo que todos hemos visto que un equipo se define como un grupo de personas, ¿verdad? Estas personas tienen habilidades complementarias y están comprometidas con 3 cosas. La primera es un propósito común, luego un conjunto de metas de desempeño y un enfoque determinado. Y la gracia de esto es que las personas se hacen mutuamente responsables por estas 3 cosas. Eso es importante porque en un grupo puede haber las 3 cosas, un propósito, metas y un enfoque determinado, pero yo soy responsable solo por mí mismo. En el equipo, esta palabrita mutuamente responsables significa que en el equipo yo cuido tu espalda y tú cuidas la mía, es decir, hay una mutua solidaridad, por eso es que hay muchos grupos, pero no tantos equipos. Ahora, cuando un equipo cumple con estos requisitos y aparte tenemos en el equipo miembros de distintas generaciones, decimos que tenemos un equipo multigeneracional. ¿Ok? Eh, para continuar, me gustaría ver ahora cuáles son las principales diferencias entre las generaciones. Eh, Primeramente tenemos a los tradicionalistas, yo le llamo los setentones, ¿verdad? Personas ya un poco mayores. Esas son personas que vivieron y viven su vida con base en la jerarquía. Fueron las personas que pasaron la guerra. ¿Se acuerdan que, bueno, no se acuerdan, ¿verdad? No habíamos nacido, pero en aquella época antes de 1945, la iglesia era muy jerárquica, la finca era muy jerárquica, la escuela era muy jerárquica, y entonces la paciencia y el sacrificio era lo que se aprendía rápidamente, y rápidamente uno tenía que pasar a una vida adulta. Cuando los soldados norteamericanos, sobre todo, regresaron de la guerra y se encontraron con las novias, pues imaginan ustedes la euforia. ¿Qué fue lo que se pusieron a hacer? Pues bebés. Y a raíz de este regreso feliz de la guerra, nacimos 80 millones de baby boomers. 80 millones es una cifra bastante grande. Entonces ocurrió un fenómeno, no solo en Estados Unidos, sino que en muchos países no alcanzaban las cunas, no alcanzaban los hospitales, no alcanzaban las enfermeras, no alcanzaban los médicos, no alcanzaban los juguetes. Quiere decir que se vino una época en América de mucha prosperidad porque hubo mucha demanda de todo tipo de producto, mucho consumo y por consiguiente la generación de los baby boomers creció, que vienen siendo los cincuentones, sesentones, vinieron a ser una generación tremendamente optimista. El lema era trabaja duro, compite y tú puedes lograr todo lo que tú quieras. Por eso es la generación optimista y la generación de los procesos. Los baby boomers, cuando se les acabó la fiesta, ya hacia el final, hacia el año 71 más o menos, lo que dejaron fue las obras de la parranda y entonces vino la generación X y encima los baby boomers decidieron no tener tantos hijos porque se dieron cuenta que en la vida había muchas cosas aparte de los hijos, pero tuvieron 60 millones de hijos, que fue la generación X, la generación del 65 a los 80, ¿verdad? Esta fue una época mucho más dura, digamos, fue una época no solamente que el número de nacimientos se redujo, la generación X es la generación más pequeñita, por así decirlo, y se dejó venir en el mundo una inflación muy alta y muchos recortes en las empresas. Algunos de ustedes les habrán contado o habrán vivido que cada día había una fusión, una adquisición, un banco se juntaba con otro, esos dos se juntaban con otros dos, y todo eso lo que hizo fue que trajo un ambiente de mucha escasez de trabajo. Es el periodo de la historia en la cual ha habido más divorcios también, por consiguiente es una época de mucho niño de hijo de madre o padres solteros, y entonces a fuerza de una época dura, la generación X es la más independiente y la más tecnológica. La generación X dice, yo como el gato caigo parado, no importa lo que me pongan, ¿ya? Y en ese sentido es una generación bastante dura, pero muy, muy valiosa. Curiosamente,
entre la generación X y los hijos más pequeños de los baby boomers vinieron los millennials. Los millennials son los que hoy en día andan por los 30 años más o menos. Los millennials mayorcitos ya tienen cerca de 40 años, ya no son tan jóvenes, y los millennials más jóvenes realmente andan por unos 24 años. El millennial tuvo la fortuna de que creció en una época donde los papás le preguntaban a dónde quieres que te lleve, quieres que te lleve a clase de gimnasia, a tu clase de karate, a qué hora paso por ti. La familia era democrática, nace lo que se llaman los padres helicópteros, o sea que estaban muy pendientes, y los millennials está comprobado que fácilmente se van de casa a los 26, 28 años y no hay ningún problema. No son vagos, o sea, contribuyen a la casa, tienen un trabajo, pero no está mal visto ahora que un millennial se vaya de la casa más tarde. Se caracterizan por ser muy colaborativos, muy interactivos, nacieron con el smartphone y los videojuegos bajo el brazo y entonces están acostumbrados a tener una retroalimentación inmediata, porque en el videojuego lo que tú tienes es una retroalimentación inmediata y por eso no dejan en paz al jefe cuando llegan a trabajar, porque quiere que instantáneamente les den retroalimentación. Entonces, en general, digamos, entre setentones, cincuentones, cuarentones y treintones, los millennials, es que se dan las generaciones. La generación Z todavía no tenemos tantos datos porque están entrando a la fuerza laboral, son los que nacieron en el 2001 más o menos, de tal manera que hoy en día tienen unos 17 años, ¿ya? Por eso tenemos algunos datos de ellos, pero no tantos como para poder tener ya tendencias más definidas. Algunas otras características, pues son la música de cada época, cada época tuvo sus eventos, pero bueno, eso ya lo pueden ver ustedes más adelante en cualquier libro que hable de las generaciones. El liderazgo, cuando hay 5 generaciones, o 4 por lo menos, convergiendo el mundo del trabajo, cambia en cuanto a su concepto. El primer paso de nuevo liderazgo es reconocer que el momento de vida en que crecimos nos marca a cada uno. No es lo mismo haber nacido en la época de la generación X, donde había escasez, muchas madres y padres solteros, mucha fusión de empresas, que haber nacido en una época de mayor abundancia, como les tocó a los baby boomers. Entonces, reconocer que el momento de vida en que crecimos nos marca a cada uno, apreciar el porqué de cada preferencia generacional. Y yo quisiera aquí, digamos, en esta parte donde dice flexionar, señalar 2 conceptos importantes. Uno es lo que es la necesidad del negocio. Una necesidad del negocio es algo que si a ti te lo quitan puede poner en riesgo tu plata, tus clientes, tu dinero, tus donantes o puede hacer que peligre tu seguridad física. Un ejemplo, si por ejemplo en una planta, por ejemplo, es muy importante, es una necesidad del negocio el calzado del operador porque es un riesgo. Yo no puedo llegar con sandalias o no debiera llegar con sandalias a una planta porque eso pone en riesgo mis pies, ¿ya? En cambio, les doy un ejemplo de una preferencia generacional. Una preferencia generacional es cualquier cosa que no sea una necesidad de negocio. Entonces, en un call center, por ejemplo, en la medida en que yo insista en que lleguen con traje completo mis trabajadores, probablemente la rotación va a ser mayor. ¿Por qué? Porque no le encuentran sentido a eso. ¿Qué necesitamos en un call center? Alguien que tenga una voz razonablemente agradable, que atienda bien al público y que hable el inglés. Se va a ser un call center que requiere de inglés, pero a la gente no le va a ver la cara, de tal manera que yo en cierta ocasión en un call center vi a una muchacha pasando con unas pantuflas de conejo y entonces le digo a la persona de recursos humanos, oye, y esta persona, así me dijo, no hay problema, pueden venir como quieran, siempre y cuando atiendan bien al cliente. Y bueno, en ese caso, pues no es una necesidad de negocio el traje, ¿verdad? Ahora, en los bancos, por ejemplo, o en algunos bancos muy conservadores, los miembros de una compañía de software quisieron ir con Dockers, que es lo que ellos usan, y los miembros del banco dijeron no, no queremos que vengan con Dockers, en su empresa lo que quieran, pero aquí vienen con traje completo. Ya vamos a hablar un poquito más del vestuario. Entonces, el problema está cuando yo quiero imponer como necesidad de negocio algo que realmente es una preferencia generacional. Y entonces es cuando la gente dice, pero ¿por qué si no hay una necesidad real? Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. El cuarto paso es el paso de potenciar, de preguntar qué puede aportar cada generación al equipo. Y aquí, por ejemplo, el ejemplo que yo pongo es si, por ejemplo, si pongamos el ejemplo de un club de golf. Si yo pongo a un millennial a que abra el club de golf a las 6 de la mañana, ¿qué creen que va a pasar?
probablemente va a estar crudo todavía de la noche anterior y no lo va a abrir. En cambio, si pongo a un baby boomer, que es un señor ya un poco mayor, que no tiene suficiente melatonina para dormir más allá de las 5 de la mañana, aunque quiera, tal vez él va a llegar a tiempo, porque por naturaleza se levanta más temprano. Y al millennial lo pongo a que reciba a los socios a las 10 de la mañana. No estoy exagerando, yo sé, pero es como para ver que podemos colocar a cada persona también, podemos optimizar lo que aporta cada generación al equipo. La otra cuestión es que en algún momento, aunque reconozcamos, apreciemos, flexionemos, alguien tiene que resolver. Entonces, muchas veces va a ser parte del trabajo del director el decir, bueno, ¿saben qué? Esto yo sé que no es lo ideal, pero es lo que recogimos de las opciones de todas las generaciones. Y mi pregunta es, ¿podemos vivir con este código de vestuario? ¿Podemos vivir con estas reglas para los celulares? Y si la respuesta es sí, sí podemos, entonces ya queda como una norma. Alguien decide al final o resuelve aquellos puntos en los que no fue posible ponerse de acuerdo. Esos serían, digamos, 5 pasos entonces a grandes rasgos para liderar a través de las diferentes generaciones. Ahora, me gustaría contarles acá un poquito, volviendo a los equipos, hay 6 características de las cuales voy a platicar. Uno, un equipo debe tener relaciones sólidas, es decir, que eso quiere decir respeto y confianza. Básicamente debe tener procesos efectivos, una forma en la que el equipo toma decisiones, una forma en que el equipo asume riesgos, debe tener también un liderazgo aceptado. El equipo puede ser perfecto, pero si el líder es rechazado, probablemente el equipo no va a funcionar muy bien. Debe tener un propósito común. Eso es lo que me mantiene inspirado, el que yo trabaje con un propósito común. El que trabaja solo por la plata, yo diría que no está muy inspirado, que digamos, ¿ya? Por cierto, para los millennials van a ver que ese propósito común es vital, no es una cosa accesoria. Para todos es importante tener un propósito en hacer lo que hacemos todos los días. Y finalmente, tenemos, perdón, como número 5 tenemos las metas claras, que son las que me energizan. Cuando tú tienes un foco y tienes una meta, te energizas hacia esa meta. Y la sexta y última característica es que los roles sean en la medida de lo posible roles flexibles, o sea, roles no rígidos. Lo que mata a muchos millennials en el sentido figurado, lo que los hace irse de las empresas es que los dejan en un solo lugar, se aburren y no se pueden cambiar ni siquiera horizontalmente. Y eso es algo terrible para los millennials. Entonces, eso serían las 6 características y ahora lo que voy a hacer es que voy a procurar vincular cada característica con las diferentes características de las generaciones. Por ejemplo, empecemos con las relaciones sólidas. Una parte de las relaciones sólidas es la comunicación. ¿Qué pasa con la comunicación? Los tradicionalistas solo tenían la radio como medio de comunicación. Los baby boomers ya tuvimos lo que era la televisión y el teléfono. La generación X tuvo el celular, no el smartphone, solo el celular y nació el email. Y los millennials ya vienen con el smartphone bajo el brazo y con el famoso texteo, ¿verdad? Que ahora hasta se despide Donald Trump, despide gente a través de mensajes de texto, lo que tampoco es muy acertado, ¿verdad? Pero bueno. La necesidad común que tenemos es de tener todos una comunicación fluida, oportuna, frecuente y que se adapte a los clientes. Pero si ustedes van con la generación X, dice, mira, a mí dame lo esencial y mándamelo por email. Si por cuenta de los X fuera, no tendríamos reuniones. Los baby boomers dicen, no, mira, la cultura no se puede textear. A los baby boomers nos encanta hablar y nos encanta chismear. Entonces, los baby boomers son excelentes para transmitir las historias, las anécdotas, las heridas de guerra de la cultura de una organización. Y los millennials nos enseñan a ser más eficientes, porque el texto lo obliga a uno a ser más eficiente. Aunque no siempre el baby boomer va a estar de acuerdo con que el millennial que está texteando durante su conferencia no siempre lo va a ver como eficiente, de verdad, muchas veces lo va a ver como una mala crianza. Y asuntos por resolver, diría yo que tal vez el principal asunto ¿es válido usar redes sociales en la empresa? La respuesta y la estadística implican sí, siempre y cuando haya reglas muy claras con relación a la información sensitiva. Hace pocos días leía una noticia que un muchacho se tomó una selfie, no se dio cuenta que atrás se sabe el estado de pérdidas y ganancias de la empresa y cuando esto salió a la luz, pues fue un problemón, ¿verdad? Entonces hay que ser muy claro en relación a cómo se pueden usar las redes sociales, Facebook, Tumblr, Twitter, todo esto en las organizaciones. Abajito les va a aparecer a ustedes, si lo ven ahí en rojo, dice coaching.
¿Qué recomendaciones estarían vinculadas al coaching en relación a esto de la comunicación? Bueno, no va a ser raro que ahora las citas, el millennial las pida por WhatsApp o que pretendan incluso tener una sesión por WhatsApp. Mi opinión muy personal es que por WhatsApp es muy difícil tener una sesión. Sí o sí tengo sesiones virtuales con gente de otros países y eso sí es perfectamente aceptable, pero no a través de WhatsApp. Pero eso cada quien lo decide. Por otra parte, el millennial no tiene ningún problema para confrontarte directamente y decirte, mira, no me parece la forma en que estamos trabajando. Vienen acostumbrados a eso de las familias democráticas que tuvieron y alguna ventaja que tienen es que toleran mejor el feedback directo, o sea que en aquella famosa competencia de la comunicación directa van a ser más accesibles a que tú les digas las cosas de manera directa, no se van a ofender. Una sugerencia para todos, cuando estemos coachando a un millennial, yo sugiero que hagamos un chequeo de nuestro ruido intergeneracional. ¿Qué quiere decir esto? Practiquemos la escucha ortogonal, escuchemos nuestros propios pensamientos, porque yo me he captado muchas veces pensando, bueno, pero este saca el smartphone y está texteando y estamos en un proceso de coaching y mi tendencia como baby boomer es a decirle, guarda eso, pero yo sé que no está perdiendo el tiempo, o está apuntando el libro que yo le acabo de recomendar, si es que estamos hablando de eso, o está apuntando un insight que le parece interesante y la mayor parte de las veces está aprovechando el tiempo, rara vez está en Facebook. Claro, yo ya me inventé un truco que se llama el Techno Break, ya les voy a decir en qué consiste, para que preferentemente no estén con el smartphone a la par de la sesión de coaching, pero verifiquen qué paradigmas, qué prejuicios podríamos tener los que somos de las generaciones X o baby boomers en relación a la generación de los millennials. La primera es estar consciente, ¿ya? Yo tengo más o menos unos 7 años de trabajar con millennials y he aprendido muchísimo en ese tiempo acerca de ellos. La otra cosa es la retroalimentación. Los tradicionalistas no tenían ninguna retroalimentación, toda la retroalimentación venía de la finca o de la guerra. Entonces era un culatazo o un zape del papá que por si no estabas arando bien la tierra, pero no había retroalimentación. Los baby boomers fueron los primeros que trajeron las famosas evaluaciones del desempeño a las empresas y los que las instauraron, nos dieron el concepto de proceso. Los X's, como buenos rebeldes, dijeron no queremos nada de eso, nosotros nos hablamos directamente de manera menos formal y los millennials dicen, pues, ¿cuál es el problema? Si yo todo el tiempo estoy conectado, entonces yo por mí que haya todo el feedback. De hecho, ellos piden más feedback que cualquier otra persona y desesperan a los gerentes porque quisieran que les den retroalimentación cada 20 minutos. Entonces, ¿cuál es la necesidad común? La necesidad común es que todos necesitamos saber cómo hacemos nuestro trabajo. Entonces, seamos francos, reconozcamos que nadie va a poder dar hoy en día todo el feedback o toda la retroalimentación que se requiere. El día a día nos come y nos deja poco tiempo para ser mentores o para dar retroalimentación. ¿Cuál sería la sugerencia? Hagamos nuestro feedback más enfocado, más corto, más informal, más frecuente. Usemos textos e emails. No hagamos aquellas evaluaciones de desempeño larguísimas o si quieren háganlas, pero tratemos aún esas de acortarlas, ¿ya? Los tiempos, el nombre del juego hoy es breve, enfocado, corto, informal. Y una cosa importante, ya, hagamos retroalimentación entre colegas o pongamos mentoring entre colegas o entre grupos o de grupo a colega, ya no solo vertical. Y apelemos también a lo que es, digamos, el mentoring inverso, que ahí se me olvidó ponerlo. El mentoring inverso es cuando la persona más joven me enseña a mí. No sé si vieron una película muy bonita con Robert De Niro y Anne Hathaway que se llamaba El Becario. Que es donde ella es una chavita muy millennial, tiene un negocio exitoso y él es un jubilado que la empresa de ella lo contrata, pero resulta que la empresa es la empresa donde él había trabajado años antes. Entonces se da un muy bonito mentoring entre ellos dos. Él aprende de ella y ella también aprende de la experiencia de él. Entonces, lo relevante, diría yo, que hay que resolver aquí son aspectos de desarrollo de carrera. Y yo sugeriría, quitémonos de la cabeza la idea de una escalera vertical. Esa imagen destroza carreras, ¿ya? Y pongamos en su lugar la imagen de una telaraña de redes organizacionales. Porque, ¿qué pasa? Que cuando el millennial se le acusa de que rápidamente quiere subir, no siempre es cierto, no siempre quiere ser promovido, pero lo que sí quiere es cambiar lo que está haciendo y empezar a hacer algo distinto. Entonces se le puede dar un movimiento lateral y con esto va a quedar contento y vamos a tener oportunidades de retenerlo más tiempo. Ahora, con relación al coaching, ya la parte de abajo que les aparece en su pantalla,
uno de los aprendizajes más valiosos que podemos tener es entender que nuestros coachados millennials o los coaches millennials nos van a pedir feedback inmediato y quizás aprobación inmediata. Valide la emoción del coachee. Dígale, entiendo que estás interesado en esto. O simplemente mírelo, ¿verdad? Use el silencio. Pero no necesariamente ceda ante la insistencia del millennial por querer información o retroalimentación inmediata, si no va en provecho de él. Puede ser una vivencia excelente el hecho de que él se dé cuenta que en el proceso de coaching puede ser un microcosmos en el cual no todo está a un clic de distancia, ¿ya? ¿De dónde viene esta necesidad de feedback constante? Porque en la casa la tenían. ¿Qué quieren desayunar? ¿Qué mandamos a traer para la comida? ¿A dónde quieren ir hoy? Entonces, como todo era democrático, al menos en muchos ambientes, entonces están acostumbrados a que se les dé gusto muy rápidamente. Eso no necesariamente es malo, porque también trae más criterio y más cosas para aportar, pero a veces los jefes no tienen paciencia para esto. Entonces, esto sería en relación a la retroalimentación. Luego, pasemos a la siguiente, que sería, digamos, el vestuario. Ese es un punto delicado, ¿verdad? Los tradicionalistas, los setentones, eran siempre formales con traje completo. El baby boomer dijo, bueno, formal en la oficina, pero al llegar a mi casa me quito la ropa formal. A la generación X le debemos los dockers y el viernes casual. La generación X fue tan fuerte y tan poderosa en su momento tecnológicamente, y todavía lo son, que dijeron, o nos dan dockers y viernes casual, o nos vamos. Y las empresas no podían dejar que se le fueran a la generación X. Entonces, les debemos la conquista de los dockers. Ahora, la cosa es que el millennial quiere viernes casual y lunes casual y martes casual y miércoles casual. Quiere casual todos los días, ¿verdad? Y entonces eso no siempre se puede. La necesidad común es que todos queremos estar cómodos, vernos bien y ser tomados en serio. Pero lo de la ropa manda un mensaje muy delicado porque la forma como yo me he visto no es independiente de mi personalidad. Entonces, si usted le da un consejo o si le das un consejo a alguien más en relación a la ropa, dáselo con mucha delicadeza. Yo no puedo decirle a alguien, oye, Noemí, por decir un nombre, fíjate que tu escote, no puedo hacerlo así, ¿verdad? Tal vez una amiga se lo va a decir con mucha confianza, pero hay que ser muy delicados con esto, ¿verdad? Y en las oficinas, la sugerencia sería formar un comité de vestuario y que ellos vayan con las múltiples generaciones, decidan un vestuario que es válido, mejor con figuritas, esto sí, esto no, para que quede claro cuál es el código de vestuario en el que todos podemos estar de acuerdo razonablemente. Eso quiere decir consenso, estar de acuerdo razonablemente, no estar de acuerdo unánimemente, eso cuesta mucho. En relación ya al coaching, el coaching es un issue, es un asunto que los millennials traen frecuentemente al proceso de coaching. Les cuento lo que me pasó a mí con un millennial. Resulta que este señor trabajaba, bueno, este muchacho, mejor dicho, trabajaba en una organización de software y fue uno de los que fue en Dockers al banco y que le dijeron, no, señor, usted no puede entrar aquí con Dockers. Cuando llegó conmigo al coaching me dijo, es que es una tontería, ¿cómo es posible que por la cuestión del vestuario me estén diciendo que eso no está bien? Es una tontera. Como buen coach, yo sabía que no tenía que darle ninguna instrucción. Entonces mi pregunta fue, ¿qué quieres decir cuando tú dices que es una tontería? Me dice, bueno, pues que lo que importa es el resultado. Le pregunto yo, ajá, ¿y hay algo más que importa? Me quedé callado. Se quedó pensando, se rascó la cabeza, miró para un lado, para el otro, me dijo, bueno, las personas también importan. Yo solo le dije, ajá. Y así tal como lo oyen, se oyó el silencio. Entonces me dice él, tal vez no sea una tontería, ¿verdad? Tal vez las personas mayores no se sienten cómodas. ¿Tú qué dices? Entonces, ¿en qué me basé para este pedacito de coaching? En que los millennials no responden a las políticas. Para ellos una política que es sagrada para el baby boomer o para la generación X, para ellos es a lo sumo una sugerencia razonable. Pero ¿cuándo toman sentido las políticas para ellos? Cuando la gente se ve afectada por las políticas. Una vez que este muchacho entendió que la persona se iba a sentir mal, entonces se dio cuenta que era razonable que también los demás quisieran un cierto tipo de vestuario, ¿verdad? Entonces los millennials no responden bien a las políticas, responden bien a las personas. Si vamos a la siguiente, vamos a encontrar, digamos, algo interesante, que es el concepto de respeto. Para los baby boomers, bueno, para el tradicionalista, la obediencia era todo el respeto. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. El baby boomer dice el respeto es algo por lo que yo lucho.
puedo llegar hasta donde se me dé la gana si lucho con suficiente vehemencia y demuestro que soy capaz. Acuérdense que es una generación 80 millones de optimistas. La generación X dijo, si sabes, te respeto, pero si no, no me importa tu jerarquía, yo te respeto solo si de veras sabes hacer las cosas. Y el millennial dijo, respétame, no me descalifiques porque soy especial. ¿Por qué eres especial? Porque existo, ¿verdad? Porque ellos crecieron con esa idea y los hicimos sentir especiales los papás y los abuelos. Entonces, la idea es, con el respeto, no se tome a lo personal lo que usted puede considerar irrespeto. Muchas veces lo que oigo es que ya no hay respeto, se ponen a textear o se ponen con el celular cuando yo estoy dando una conferencia. Yo le digo, si te tomas la molestia de ir a ver, vas a ver que la mayoría están viendo en Amazon a ver si cuánto vale el libro que estás recomendando, o están verificando si tu cita es correcta, o están viendo algo de lo que tú estás hablando, y uno que otro estará en Facebook, pero la mayoría van a estar poniendo atención. De hecho, les cuento, esta es una de mis anécdotas preferidas. Estaba yo un día en mi oficina, acá, y entra una llamada. Y ustedes saben que aquí en Guatemala nos tratamos de vos. Pero el vos es un trato que se le da solamente a las personas con las que se tiene mucha confianza. En México ustedes se tratan de tú, todo el mundo con todo el mundo, pero aquí el trato es de usted y el vos se reserva para personas de mucha confianza. Del otro lado del teléfono me dice alguien, mira, vos sos Ramiro Ponce. Yo dije, debe ser algún amigo. Sí, Ramiro es mi nombre. Ah, mira, y dicen que vos haces coaching. Dicen que vos haces coaching, imagínense ustedes. Y yo le digo, pues sí, a eso me dedico. Entonces, bueno, me dijo, mira, te puedes venir aquí al Oakland Mall. El Oakland Mall es un mall como el de Santa Fe, un poco más pequeño. Y me dice, ¿te puedes venir aquí al Oakland Mall, por favor, para que me hagas una sesión de coaching? Y le digo yo, bueno, mira, yo no trabajo de esa manera. Y me dice, bueno, muchas gracias, entonces me voy a buscar a otro. Y le digo, espérate, porque de repente tengo algo que aprender de este señor. Y entonces le digo, mira, dame tiempo, dame 40 minutos y yo llego al Oakland Mall. Solo dime cómo estás vestido. Me dijo, tengo unos dockers de color khaki, etcétera. Y bueno, llegué yo, lo localicé. Y de entrada me dice, mira, yo tengo vínculos con México, con Argentina y con Chile. Mi trabajo es un trabajo de iluminación y yo lo que quiero es que tú me transmitas todo lo que sabes acerca de hacer sociedades, acerca de tu profesionalismo, acerca de tu experiencia como profesional, porque eso es lo que a mí me falta. Los contactos y el empuje y el capital ya lo tengo, pero quiero tu experiencia. Le dije, mira, yo soy un coach, yo no me dedico a transmitir experiencia. Bueno, entonces lo que quiero es un consultor personal. Me dijo, bueno, está bien, le dije. Y entonces empezamos a trabajar, pero eso sí, le dije, no podemos trabajar en el Starbucks, porque aquí todo el mundo te conoce, todo el mundo te pide consejo, porque parecía que era el rey de ahí. Te voy a pedir que llegues a mi oficina y la segunda condición es, como yo que estás con el celular a cada rato, te voy a pedir que cuando llegues a la oficina vamos a aquí inaugurar lo que se llama un techno break. Después de 25 minutos yo te voy a dar 5 minutos para que verifiques todos tus mensajes y sacies tu sed o tu adicción, como le quieras llamar, de estar conectado, y después de que hayas respondido los mensajes, seguimos con la sesión. Ha sido uno de los mejores, no sé si decirle coachado, porque fue alguien a quien le hice mentoring, coaching, pero una persona que aprendió muchísimo, captaba muy rápidamente. Hoy en día ya está en Estados Unidos, ha hecho mucha plata, seguimos trabajando virtualmente, pero el punto es, si yo me hubiera dejado llevar por la idea de que me está irrespetando, porque me está tratando de vos y no es amigo mío, entonces habría dejado ir una oportunidad de oro de conocer muchas cosas en las cuales yo he ganado muchísimo conocimiento de lo que es trabajar con personas jóvenes. De hecho, eso fue hace como unos 7 años, fue de los primeros casos, digamos así, de millennials, 25 años por ahí, que me tocó coachar y mentorear. Entonces, la otra cosa interesante es que en esta parte de acá, muchos millennials dicen, nosotros, no es cierto que no querramos pagar el derecho de piso, sí lo pagamos, pero lo que no queremos pagar es el derecho de bautizo. Y es que hay una mala costumbre. Por ejemplo, encontré una planta en donde los ingenieros más antiguos hacían que los ingenieros más jóvenes tuvieran que ir bajo el calor del sol, que es una planta que está en una playa, a chequear una serie de puntos de control y de peligro que ya están monitoreados por computadora. Pero la tradición o el bautizo era que los nuevos ingenieros tenían que hacer esto. Llamé a los ingenieros antiguos y les dije, miren, señores, ¿por qué obligan a los muchachos a hacer esto? Y me dicen, para que vean lo que es trabajar fuerte. Pero si hay una computadora que lo hace, ¿por qué no los ponen a emplear su tiempo en algo más productivo? Y no supieron qué contestar. Y muchas veces ese derecho de bautizo es el que muchas veces los millennials
no lo aceptan porque en el fondo es una falta de respeto. Entonces la idea es sea accesible, modele respeto, desaliente a los estereotipos con la palabra y el ejemplo. ¿Qué podemos decir en relación al coaching? En mi experiencia, tal vez la habilidad del coaching donde se puede manifestar más el respeto es cuando ustedes están gestionando lo que sería el accountability o lo que sería la rendición de cuentas cuando llegamos a la planeación de metas, que es la competencia número 10 por ahí de los de la ICF. Entonces, los millennials más jóvenes, como están tan enamorados de que quieren ser tener impacto, hacer lo que ellos quieren, realizar sus sueños, hacer voluntariado y todo esto, entonces a veces tienen metas que yo le llamo metas túnel, es decir, no tienen un plan B. Y entonces tienden a poner metas a veces un poco irrealistas, hay que chequear en el SMART que la R sea realista realmente. Yo les pregunto usualmente, ¿lo consideras realista? Y la otra cosa es que tengan como parte de sus metas un plan B, porque tienden a poner un plan A centrado solamente en lo que para ellos es su sueño, y si la cosa no va bien, no tienen plan B para defenderse, ¿verdad? Entonces, yo diría que no es que haya un coaching para millennials. El coaching es el mismo que hemos aprendido. Lo que sí es, hay un matiz para los millennials. Por ejemplo, el matiz de respeto para los millennials se va a manifestar en cosas como llevarlo a metas aterrizadas, gestionar el accountability, hacer interpretaciones que lo lleven más rápidamente a acciones que sean, digamos, desarrollables, porque tienen poca paciencia. No digo que cedamos a ellos directamente, pero sí tenemos que tener en mente que tienen mucho menos capacidad de esperarse de la que teníamos los baby boomers o de las que tiene la generación X, y entonces son muy pragmáticos. Si no tienen algo que les sirva de manera pragmática rápidamente, puede ser que se vayan del proceso de coaching. No siempre pasa eso, les estoy dando mi experiencia y mi opinión nada más. Puede ser que ustedes tengan una experiencia distinta, pero eso me ha pasado. Quisiera hacer una aclaración acá. Existe lo que se llama la generación Xennial. Los Xennials son una mezcla entre los Millennials y los X, porque los Millennials, tal como lo describen los libros norteamericanos, son usualmente Millennials gringos. Y la realidad es que en nuestros países latinoamericanos o hemos tenido dictaduras muy duras, o hemos tenido guerras como en Centroamérica, o hemos tenido, digamos, largos periodos de tiempo con un solo caudillo, o hemos tenido muchas dificultades económicas, y entonces el millennial latinoamericano muchas veces ha tenido que aprender por las malas a ser más resistente, más resiliente. Entonces los xennials son la combinación de los millennials porque se absorbieron la tecnología, el gusto por seguir una vocación, el gusto por el voluntariado, el tener padres más comprensivos, pero eso está mezclado con una resiliencia y una dureza que es propia de la generación X. Entonces tal vez sería más propio hablar de xennials en el caso latinoamericano que el de millennials puros, ¿ya? Entonces, ya después de hecha la aclaración, pues ya puedo seguir con la exposición. Y en esa línea, digamos, yo diría que el punto siguiente va a ser muy interesante, que es la diversión. ¿Cómo ve cada generación la diversión? Bueno, los tradicionalistas decían la diversión solo puede venir después de la obligación. El baby boomer dijo, pero si el trabajo es divertido, es alegre competir para ver hasta dónde puedo llegar. Acuérdense, el sueño americano, había abundancia para todos, había que trabajar muy duro. En cambio, el X dijo, no, a mí me tocó la época de la escasez, trabajo es trabajo, no trabajo ni un minuto más. O sea, no hay mística, no hay visión, misión, ya son tonteras. El trabajo es trabajo. Y el millennial dijo, ¿cuál es el problema? El trabajo es precioso, pero todo es interactivo. Ya te vas a tu casa, sí, ya me voy. ¿Por qué? Porque voy a terminar de trabajar desde mi casa de manera remota. Entonces el home office se ha vuelto popular, ¿verdad? Y eso sí, no nombre usted un gerente de diversión porque va a hacer cosas artificiales. ¿Cómo se logra incorporar la alegría a las empresas? Vi hace poco un ejemplo que me dejó con la boca abierta. Los contadores, ustedes saben que tienen fama de que son así un poco, pues, cuadrados, un poco reservados. Vi al grupo de contadores más animado que ustedes se puedan imaginar. Era cierre de fin de mes y todo el mundo estaba trabajando como loco, animado, gritando. Le pregunto al muchacho que era un millennial, que era el jefe, le digo, mire, ¿cómo logró usted esto? Y me dice, mira, es muy fácil, lo que hay que hacer es de que yo por cada hora extra les doy un vale. Cuando juntan una serie de vales, se hace un sorteo, y los premios del sorteo son tablets, audífonos o headphones de alto nivel, viajes a la Riviera Maya o otra playa muy linda. Entonces se
se matan por trabajar y a la fecha son el grupo organizacional de la empresa que trabaja más eficientemente, un grupo de contadores. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos añadir alegría sin irritar a los demás, verdad? No voy a poner una discoteca rodante, por ejemplo, la parte donde están los señores más grandes. Entonces, tengo que poner reglas realistas para esto de la diversión, pero hay muchas cosas que sí se pueden hacer. Eso sí, la norma es el trabajo tiene que ser siempre entregado bien y a tiempo. No importa que seamos todos interactivos como los millennials. Ya en el coaching, ¿cómo afecta esto de la diversión? Parte de lo que los millennials encuentran como divertido es estar interconectados todo el tiempo, ¿ya? Yo, por ejemplo, me las ingenié con el Techno Break para que ellos tengan ese ratito para chequear sus smartphones durante un ratito al menos, ¿ya? Puede ser que usted le pida, mira, googlea ahí un poco eso de lo que estamos hablando, o si no, pues ponga límites. Le va a venir bien que usted le ponga límite y le diga, mire, no, mira, no vas a usar por lo menos en 20 minutos el smartphone, y tal vez lo más importante, procuremos todos estar empapados en el contexto millennial para que usted no se vea sorprendido por sus propios pensamientos, por aspectos generacionales que no coinciden con los suyos, porque si usted no se chequea constantemente, puede ser que en un momento dado, casi sin darse cuenta, a nivel subconsciente, y perdonen la palabra, sé que es casi una mala palabra en el coaching, pero a un nivel un poquito subterráneo, vamos a estar pensando, oye, este fulano no me cae del todo bien. Y si usted alienta, si tú alientas ese pensamiento, vas a dejarlo ver, ¿ya? La presencia de coaching de la que hablamos, la danza de la que hablamos, ya no va a ser tan fluida porque hay un pensamiento subyacente. Entonces, genuinamente hay que estar muy abierto a estas cuestiones sin caer o cayendo lo menos posible en prejuicio o confesarlo. Si uno en un momento se le salió su baby boomer o su generación X o su tradicionalista, si es un coach de más edad, ¿verdad? Entonces, en relación a las relaciones sólidas, querría dejar algunas cosas claras. Primero, solo voy a dar las más importantes. En las empresas defina el uso de redes sociales con relación a la información sensible o sensitiva muy claramente, para que no pase esto que en la selfie se fue el estado de pérdidas y ganancias y eso fue perjudicial para la empresa. En la retroalimentación, acuérdese de que es importante hacerla corta, informal, frecuente, específica, con texteo e emails. Y acuérdese que el mentoring puede ser entre dos grupos, feedback entre dos grupos, puede haber mentoring en reversa, los más grandes pueden aprender de los más jóvenes y quítese de la cabeza la escalera corporativa, ¿verdad? El punto, digamos, siempre en relación a relaciones sólidas del vestuario, ya lo mencionábamos, ¿verdad? Arme un equipo multigeneracional para crear una propuesta de vestuario. Eso va a ser mejor. Cualquier vestuario que usted quiera imponer verticalmente va a ser rechazado. Es como las cafeterías en las oficinas. Nunca estamos contentos con el almuerzo o con la comida, ¿verdad? La cambian, hacen comida de dieta, la misma cosa otra vez y llega uno como visitante y dice, pero qué maravilla de comedor. Sí, porque no comes aquí todos los días. Entonces, es importante armar un equipo multigeneracional para llegar a un acuerdo común sobre el código de vestuario. En cambio, en cuanto al respeto, no tome las conductas distintas como un ataque personal. El millennial no pretende irrespetarlo a usted cuando está texteando o cuando está con audífonos. Para mi sorpresa le digo yo a un millennial, mira, ¿por qué siempre tenés audífonos puestos? ¿Oís mucha música? No, me dijo, no oigo música, pero tengo enfrente de mí sentados a dos baby boomers que se la pasan todo el tiempo hablando y chismeando. Entonces ya no los aguanto y por eso para no oírlos me pongo los audífonos. Entonces fue la primera noticia que tuvieron los baby boomers de que era por ellos y por su chisme que el otro se ponían los audífonos, ¿ok? Y cuando usted esté tratando con trabajadores millennials, recuerde, si tiene hijos, que sus hijos son millennials, porque muchas veces, ay, mi hijo tan lindo, es millennial, cómo es de creativo, cómo es de audaz, cuántas innovaciones. Pero cuando llega a la oficina, ese mismo papá de los millennials, ¿qué le dice a sus trabajadores millennials? A trabajar, deja de estar perdiendo el tiempo, deja de hacer innovaciones. Entonces, recuérdese de sus hijos millennial, tan brillantes, tan lindos los muchachitos, cuando usted esté con sus trabajadores millennial. ¿Ok? Muy bien. Vamos a la última recomendación en cuanto a la diversión. Ramiro, una interrupción. Claro que sí, por favor. Hola a todos. Bueno, nada más para recordarles que la palabra de los SUs es generaciones. Entonces, es decir, una en medio del webinar y otra al final. Les vamos a mandar una encuesta a su correo y todos aquellos que quieran unidades de estudio
en la encuesta va a venir esta pregunta, ¿cuál es la palabra clave que se dijo en el webinar? Y la palabra es generaciones. Gracias. No, no, gracias a ti. Ya saben, pues la palabra clave es generaciones, que no se les olvide. Entonces, en la diversión, la pregunta clave es cómo añadimos alegría sin irritar a otros. Y no pretenda hacerlo usted, forme comités multigeneracionales, esa es la clave de todo. Que ellos vayan, que averigüen qué es lo que quiere la gente y que luego traigan esto y que cada uno le informe a su grupo cogeneracional. No pretenda que sea top-down, de arriba hacia abajo, el imponer, nos vamos a divertir de esta manera. Eso no funciona, ¿ya? Y sea muy claro, eso sí, en las reglas, ¿verdad? En las reglas bajo las cuales se va a llevar a cabo esa diversión, como en la persona esta de contabilidad de la cual les hablaba antes. Ok, vamos ahora a los procesos. Para empezar, el primer tipo de proceso interesante son las reuniones. Los tradicionalistas escuchaban y no decían nada. Los baby boomers eran respetuosos de sus jefes, pero ya proponían y se juntaban varios para hacer una propuesta que fuera políticamente importante. La reunión era el momento de hacerse notar. Los X decían no tengamos reuniones, hagamos todo por email, no es necesario, es un desperdicio de tiempo. Y los millennials dicen, reunión por supuesto, hagámoslas interactivas, hagamos una parte aquí, una parte texteando, etcétera. Les cuento una anécdota, estaba en un McDonald's, me parece, hace pocos días, y vi a un grupo de muchachos cabal, 24, 27 años, puros millennials. Estaban todos con el teléfono. Mi primer razonamiento fue, pero ¿para qué se juntan si van a estar todos con el teléfono? De repente vi que todos se levantaron y había entre ellos el hijo de un amigo mío y no me aguanté la curiosidad y me fui con él y le digo, mira vos, disculpa, ¿por qué se levantan? ¿A dónde se van? Me dijo, fíjate que nos viste con los smartphones, sí, estábamos votando porque aquí está un poco caro, nos vamos a ir a otro lugar. ¿Y a dónde se van a ir? Pues nos vamos a ir a tal lugar. El proceso de toma de decisión duró 2 o 3 minutos votando, incluso incluyeron a personas que no estaban en la mesa, que eran como unos 12, o sea que unas 20 personas deben haber tomado una decisión de cambiar de lugar de reunión en 3 minutos. 20 baby boomers, ¿cuánto tiempo nos habríamos tardado? O 20 generación X para cambiar de restaurante. Probablemente, no, pues ya quedémonos aquí, si ya estamos aquí. Esos señores en 3 minutos manejando redes sociales se pusieron de acuerdo y se fueron a otro lugar. Nadie como ellos para manejar esto con toda la rapidez. Entonces, en las reuniones es interesante, digamos, también que lo que odian ellos es lo que llaman la marcha de la muerte. No sé si ustedes saben lo que es la marcha de la muerte, pero seguramente todos la han vivido. La marcha de la muerte es cuando, por ejemplo, se hace una reunión de toda la empresa y dice, bueno, ahora va a exponer mercadeo. Y a mercadeo lo oímos, ¿verdad? Es el primero que expone. Ahora va a exponer ventas. A ventas ya lo oímos con menos ganas. Eso se llama muerte por PowerPoint. El montón de datos, ¿verdad? Ahora va a exponer recursos humanos. Cuando llega la quinta o la sexta área, ya casi todos están medio dormidos. Y cuando a las 4 de la tarde llega la exposición del último, y le aplaudimos a rabiar, pero para que se calle y para que nos deje en paz, ¿verdad? Entonces me dice, mira, me llevan a Cancún, me llevan a, ¿qué les dijera? A Whitewater, a un montón de lados, pero ¿para qué si nos pasamos todo el día metidos en el hotel en la marcha de la muerte? Entonces una experiencia muy bonita que tuve es que iban a hacer en una empresa la marcha de la muerte y les dije, ¿por qué no se le encargan a los millennials? Y que ellos digan cómo se puede agilizar esto. Y en vez de usar PowerPoint y slides y muerte por PowerPoint, usaron juegos, usaron dinámicas, usaron una serie de simulaciones, películas, comida, lo que ustedes quieran. Fue la marcha menos de muerte que yo me podía haber imaginado porque delegaron en los millennials la metodología para llevar a cabo el famoso, la exposición de los datos de cada uno de los departamentos de la empresa. Entonces, cosas importantes por hacer. Favorezca el texteo y los correos antes de entrar a la reunión para que a la reunión se llegue con acuerdos ya cocinados. Los X son tremendamente impacientes. Haga sus reuniones cortas y adviértales a los baby boomers que por favor no abusen, porque son los que levantan la mano y dicen, yo me acuerdo cuando empezó la empresa y todo el mundo dice, Dios mío, ya empezó don Juanito a contar toda la historia. Entonces, favorezcan el texteo y los correos antes de la reunión. Ahora, ya hablando de coaching específicamente, haga valer la regla de oro de que una sesión, si tú no asistes o no avisas con un mínimo de anticipación, se cobra de todos modos. Suena autoritario, ¿verdad? Pero ¿por qué lo digo? Porque los millennials tienen la mala costumbre de que como lo textean todo a última hora, a mí me pasaba al principio, me mandaban un mensaje de texto, recibí un WhatsApp, mira, ya no voy a ir a la sesión.
Y yo ya había apartado una hora completa, ¿verdad? Entonces le dijo, bueno, no te preocupes, igual te la voy a cobrar. No, pero no, le dije, esa es la norma. Si quieres, enójate conmigo, lo platicamos, lo discutimos, veamos qué hay detrás de esto, pero la sesión se cobra porque tienen esa costumbre de que para ellos es válido, porque así se conducen en su vida usual. Sobre todo los millennials juniors, los nacidos en los años 90, que son difíciles de desconectar. ¿Sabían ustedes que el 56% de los millennials dirían no a un trabajo que les prohíba estar conectados? Estadística reciente, ¿ya? Entonces, en la parte cuando explicamos la ética y explicamos la diferencia entre coaching y psicoterapia, con la disculpa de la ICF, yo agregaría una pequeña regla más. Explique abundantemente por qué el coaching necesita una cierta continuidad. Eso que parece evidente para los baby boomers y para los X no es evidente para los millennials, ¿ya? Ellos piensan que pueden textear hoy, que mañana pueden tener una videoconferencia, que a las 10 de la noche se pueden conectar y eso no funciona para un proceso continuo que es el que queremos hacer. Luego tenemos el proceso de toma de decisiones. Una historia un poco triste que me tocó vivir hace poco es que me encontré a un millennial que había sido un coachado mío, un coaching. Y entonces le dije, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás trabajando en la misma empresa? No, me dijo, fíjate que me tuve que retirar. ¿Y qué pasó? Le dije yo, en los 2 años que estuve, me dijo, había rebasado todos los estándares de la empresa y pedí una promoción y me dijeron que no. Cuando pregunté que por qué no, si todas mis evaluaciones eran muy buenas, me dijeron que ahí nadie subía antes de 5 años. Yo no iba a esperar otros 3 años, 3 años es una eternidad. Entonces decidí cambiarme de empresa y ahora estoy en una empresa donde tengo impacto, mi jefe me entiende, el ambiente es muy bonito, hay acercamiento, hay respeto y yo sé que puedo contar con una promoción cuando yo esté listo y no cuando por política de la empresa, política sin sentido, me pongan de que 5 años es el mínimo para que una persona pueda subir. Entonces, en ese sentido, todos queremos que las decisiones se tomen de manera justa y por las personas más capaces, ¿verdad? Pero una sugerencia sería, hablen en las empresas sobre cómo se van a tomar las decisiones para el equipo, para que no les pase lo que le pasó a esta empresa que perdió a un millennial muy valioso por la insistencia de poner una regla un poco absurda, que antes era válida, porque antes 5 años era un tiempo muy corto, hoy 5 años es un tiempo demasiado largo. Los auditores, por ejemplo, que le decían, si trabajas aquí 5 años puedes llegar a ser socio de la firma. ¿Qué? 5 años, 5 años ya leí 2 veces la vuelta al mundo, ya hice voluntariado, ya hice 10,000 cosas. Si yo tal vez me quedo aquí un año, si es que me va bien, y los auditores no sabían qué hacer, han tenido que estar buscando nuevas formas y nuevos mecanismos para retener a todo este grupo de millennials que por otro lado les son sumamente valiosos. Hay gente que dice, yo no voy a contratar millennials. El 80% de la población laboral de Estados Unidos en el 2020 van a ser millennials. Ah, pero eso es en Estados Unidos. No, también en nuestros países esos hábitos van cascadeando, esas formas de pensar van permeando y el que no pueda reclutar y seleccionar millennials va a estar en desventaja tecnológica y de muchos otros tipos frente a otras organizaciones. Veamos ahora un poquito lo que sería el coaching. Aquí el uso del silencio diría yo que es una competencia crucial. ¿Por qué? Porque los millennials usualmente llevan muchos de los millennials o algunos de los que yo recibo me llegan con el asunto que no saben si cambiarse de trabajo. Hace poco le decía yo, bueno, ¿y tu relación con el jefe cómo es? Es buena. ¿Y tu oportunidad de movilidad lateral y vertical? Pues está bien. ¿Y cómo te tratan? Muy bien. ¿Y sientes que tienes oportunidad de tener impacto en la empresa? Pues la verdad que sí. ¿Y la empresa tiene alguna responsabilidad social empresarial? Sí, todo lo que les importaba a los millennials, esa empresa lo tenía. Entonces yo lo que vi era que ese muchacho quería cambiarse, pero la pregunta era, ¿a dónde? Entonces le digo yo, ¿cómo crees que sería el trabajo perfecto? Y me empezó a describir precisamente lo que él tenía, que haya movilidad lateral y vertical, que tenga impacto, que sea una empresa altruista. Cuando terminó, me quedé callado nada más y le dije, Se me quedó viendo como que no atinaba qué hacer y le dije, entonces, ¿qué me querés decir? No, solo te pregunto, ¿qué está pasando en tu cabeza? Le dije. Y me dice, estoy pensando que tal vez el trabajo que tengo está bastante bien. Y yo para mis adentros pensé, es un trabajo que difícilmente va a encontrar otro igual. Pero él solito llegó a la conclusión de que lo iba a repensar y al final terminó quedándose en la empresa en donde estaba. Claro que se iba a ir, pero no era el mejor momento para irse.
Luego tenemos, digamos, en las conclusiones en relación a procesos, cuando haga reuniones, textee y mande correos electrónicos a la generación X y a los millennials para llevar puntos ya cocinados a la reunión y haga las cortas y encárgueles a los millennials que hagan la reunión divertida. La otra cosa es en la toma de decisiones, defina procesos con anticipación para que no le pase lo que le pasó a esta empresa, que por un proceso rígido no entendió que nadie iba a estar dispuesto a esperar los 5 años que tradicionalmente antes la gente sí estaba dispuesta a esperar. Pasemos ahora al aspecto de equipo de liderazgo. Las políticas, ¿verdad? Las políticas, véanlo acá, son sugerencias, dice el millennial, que voy a validar si me hacen sentido. Para el tradicionalista, las políticas eran todo. Yo le doy la vida a la empresa y la empresa me da la vida a mí. Para el baby boomer dijeron la política sí, pero con procesos. Y el X, como siempre, las reglas están hechas para romperse. Sugerencia, traiga representantes de cada generación a la mesa que tomen en cuenta las necesidades organizacionales y garantice que su grupo generacional al que representan va a ser escuchada. Que ese grupo regrese con usted y traigan todas las propuestas, lleguen a una validación por consenso, no todo va a ser negociable, pero la política que emane de ese grupo multigeneracional va a ser más confiable porque ellos mismos la recolectaron y mande como embajador generacional a cada miembro del grupo a explicarle a sus pares generacionales de dónde sale la política y por qué no todo se puede hacer como ellos quieren. Acuérdense, los millennials responden a la gente, no responden a las políticas, por muy estricto que usted vaya a ser. Que lo va a sacar, no es problema, se va a vivir con los papás, aunque tenga 27 años, porque los papás lo reciben. De todos modos, no llega como vagabundo, tiene su ahorro, y hoy en día es tradición de que la gente se vaya mucho más tarde. Hay una red de seguridad que antes no había. Ahora en el coaching, establezca al principio, en lo que es la generación del acuerdo, procure llevar al millennial a que haga un acuerdo muy concreto. Yo sé que el acuerdo siempre debe ser concreto, pero aquí debe ser particularmente concreto. Explíquele que el coaching y la psicoterapia son distintos. Para eso él es importante. La psicoterapia es una palabra que significa años y ningún millennial, bueno, tal vez algunos, pero casi nadie está dispuesto a esperar años, ¿verdad? Y es muy probable que el millennial esté interesado en usted no solo como coach, sino como persona y que quiera, y se lo digo por experiencia, le va a pedir que le cuente algo, alguna anécdota, algo de su experiencia de vida. Aquí, esto que voy a decir es casi una herejía, ¿verdad? Pero parte de su competencia de comunicación directa es que usted le pueda contar tal vez alguna anécdota relevante y encuadrada dentro del entorno que en ese momento está teniendo con el coachado, una anécdota que a él le ilustre algo que por experiencia usted sabe y que él no ha vivido. Eso le puede ser de suma utilidad. O si no, dígalo con claridad, permíteme, me voy a poner el sombrero de mentor y me voy a quitar el sombrero de coach. Si usted es un coach muy purista y no quiere hacer algo de eso, busque las preguntas poderosas necesarias como para que él mismo llegue, aunque eso le va a dar más tiempo, a la conclusión de que realmente la experiencia que él puede tener dentro de él o lo que usted como coach puede tener, él puede inferirla, pero es bastante más complicado. Pero ahí cada quien depende de cómo sea, qué tan fuerte sea su orientación al coach ontológico, o si usted participa, digamos, de otros enfoques. Esto ya es cosa de cada quien. Luego, la lealtad, ¿verdad? El concepto de lealtad se rompió hacia los años 80 o entre los 70 y los 80 cuando los X vieron que si no se movían de la empresa, el irse de la empresa ya no iba a ser el beso de la muerte como había sido para las generaciones anteriores. El beso de la muerte ya no existía. Ahora la clave era irse de la organización para poder moverse, porque los baby boomers no estaban renunciando, todavía no renuncian. Siguen con toda su capacidad, su optimismo y con todo su botox, siguen metidos en los puestos gerenciales, ¿verdad? Que me oigan los amigos baby boomers. La cosa es de que vieron que la forma de moverse era yéndose de la empresa y a veces regresando. En cambio, los millennials no tienen ningún problema. Se calcula que un millennial en los primeros 2 años de trabajo va a cambiar de trabajo por lo menos 8 veces, ¿verdad? Entonces, otra vez, ¿qué podemos hacer? Reúna un grupo multigeneracional y la pregunta es, ¿qué haría que yo quisiera quedarme? Y que le haga esa pregunta a cada grupo generacional. Eso le va a descubrir una lista de incentivos que a lo mejor usted no se imagina. Antes de poner futbolito o de poner billar o de poner tiempo libre para ver Facebook,
pregúnteles, porque si no les pregunta puede ser que usted empiece a dar beneficios que son lo que ellos menos quieren. En una empresa pasó y lo que querían era un día de home office, eso era todo lo que querían, y ya les habían dado un montón de cosas que realmente no les interesaban. En el coaching, la lealtad, el millennial va a manejar la lealtad con usted como lo maneja con todo el mundo. O sea, usted va a ser bienvenido mientras se lo vea útil a sus intereses y en ese sentido sea pragmático. No retenga las cosas más de la cuenta. Haga interpretaciones no aceleradas, pero de manera que él pueda aplicar de una manera más palpable y más pronta, si es posible, sus descubrimientos, ¿ya? Porque algo que le gusta mucho al millennial es tener la capacidad de pasar pronto a la acción, de hacer un impacto, contactos con gente interesante. Fíjese que no es que las competencias del coaching cambien tanto, es el delivery, la forma como usted las utiliza, lo que cambia cuando usted va a manejar generaciones más jóvenes, ¿ok? Muy bien, pasemos ahora a la siguiente, que sería la ética de trabajo, ya para ir finalizando esta parte. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo me debo quedar en el trabajo? Los tradicionalistas, todo el tiempo. Yo le doy mi vida a la empresa. Los baby boomers decían, bueno, me llevo el trabajo a la casa. El X saco todo en tiempo aunque me mate, pero no me llevo nada a la casa. Y los millennials decían, bueno, no hay problema, si no termino, lo termino en mi casa, o voy a ver a mi novio o a mis amigos, y a las 10 me conecto y termino y mañana te lo entrego. Mientras haya rendición de cuentas y la rendición de cuentas sea pareja para todos, no hay problema, ¿ya? Aún empresas tan, diría yo, conservadoras como algunas farmacéuticas de gran tamaño están dando por lo menos un día de home office. En la Ciudad de México, donde el tráfico es terrible, o la ciudad de Sao Paulo, a la par de la cual dicen que México es un juego de niños, imaginan cómo será Sao Paulo, la prestación número 1 favorita entre todos es el home office, porque un día de home office le representa a usted 10 horas menos de automóvil. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces la pregunta es, siempre con un grupo multigeneracional, ¿cómo entregamos todos el trabajo con calidad y a tiempo? Y buscando la mejor combinación de casa y oficina, ¿verdad? Y muy importante, con los millennials, enfóquese en los resultados. Un colega me dijo, fíjate que creo que voy a tener que despedir a mi mejor trabajadora. ¿Qué pasó? Le dije yo. Y me dijo, fíjate que ella tiene trabajo, su horario de trabajo termina a las 4:30 de la tarde. Pero a las 3:30 es tan buena que termina su trabajo, pero de 3:30 a 4:30 se pasa metida en Facebook y eso le da mal ejemplo a todos. Le dije, no puedo creer lo que estoy viendo, no puedo creer que me estás diciendo de que vas a quitar vas a correr a tu mejor trabajadora, a la que le trae la plata a la empresa, que la vas a castigar porque termina más pronto. ¿Pero qué hago? Hacer un contrato aparte, compensarla de otra manera, que le enseñe otras cosas a otros, pero la estás evaluando por las horas que pasa sentada en la silla. Y ella te está dando excelentes resultados. Evaluemos a las generaciones jóvenes por resultados. Ellos entienden eso, ¿ya? Ya no podemos seguir evaluando solamente por el tiempo presencial que estamos sentados en una oficina. Hay muy poca paciencia de parte de las generaciones jóvenes para eso. No todos los jóvenes. La cultura, la familia tienen gran influencia, sin duda, pero sí hay una tendencia a querer que las cosas sean cada vez más rápido. Y yo puse recuerdo el waffle. ¿Por qué? Dicen que para los baby boomers y todavía para la generación X, la vida es como un steak con papas. El steak es el trabajo y las papas es todo lo demás, su vida privada, su vida amorosa, lo que usted quiera. Pero para los millennials la vida es como un waffle. Una cuarta parte del waffle es el trabajo y las otras 3/4 partes del waffle son su diversión, su vida amorosa, sus viajes, sus voluntariados, el tener un impacto en el mundo, el ser ecológico, lo que usted quiera. Y no le gusta que usted se meta en las 3/4 partes del waffle, donde para él no son cruciales. En otras palabras, un millennial es una persona que no vive, que no vive para trabajar, sino que trabaja para vivir. Cuando hable con él, acuérdense del waffle, ya no son válidos los mismos criterios. Claro, tienen que aprender. Esta no es una plática para hacerle porras a los millennials, pero me he puesto deliberadamente a destacar algunas de las ventajas porque hoy en día tiende mucho a criticárseles sin conocerlos del todo. De tal manera, pues, de que ya en conclusiones del liderazgo, la principal, diría yo, es que los millennials responden a las personas. Los X y los baby boomers sí responden todavía a las políticas. En cuanto a la lealtad, todos queremos seguridad y oportunidad, pero la economía ha hecho que cambie el concepto de lealtad. No es que la gente sea menos leal que antes. Es que usted no puede ser leal si no sabe si mañana va a amanecer en la empresa, porque tiene una familia que depende de usted.
o usted mismo depende de usted. Y reúnen un equipo multigeneracional y la pregunta de oro, ¿qué haría que me quisiera quedar ahí? Que la lleven como embajadores a todos lados y saquen una sola política de incentivos. Y la ética de trabajo, otra vez, grupo multigeneracional, que es la clave en estos tiempos, cómo entregamos todos el trabajo con calidad, a tiempo y buscando la mejor combinación de casa y de oficina. Luego, el propósito común, aquí ya no voy a entrar en tanto detalle. Tenga cuidado que en su propósito común se mencione responsabilidad social empresarial o que haya diversidad de proyectos, porque eso puede hacer la diferencia entre que un millennial se quede o no. Se lo toman muy en serio. Y si la visión o la misión solo contemplan utilidades, que los trabajadores estén bien, pero no contemplan una causa de voluntariado, de responsabilidad social empresarial, de ayudar a una escuela, probablemente no lo van a ver tan bien. La otra cosa, los roles y la flexibilidad. Trate de eliminar la rigidez de roles. Es el enemigo número uno para que se queden los millennials en su empresa, ¿ya? La causa principal de que las nuevas generaciones busquen otros horizontes es la rutina. Eso es lo que no aguantan. Pueden aguantar mucho trabajo, pueden hacer mucho, pero no les dé rutina porque ahí sí se van de inmediato. Muy bien, les quiero agradecer mucho la atención prestada y me gustaría que pasáramos a la parte de las preguntas, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramiro. Bueno, pues todos los participantes, las preguntas que tengan, les abrimos el micrófono o bien en el chat. Es que no pusieron preguntas. Casi siempre es que es muy violenta la cosa, ¿verdad? Porque viene hablando uno, de repente paras y entonces pedir preguntas es casi siempre como que lo toma uno de sorpresa, pero demos un tiempito a ver si hay alguna duda de esto que hemos platicado. Con muchísimo gusto estoy acá para resolverla o para hacerles una pregunta que los deje más inquietos. Ramiro, me preguntan que si puedes compartir tu presentación. ¿Podemos compartir el PDF que me enviaste? Sí, con todo gusto. Lo que les pediría nada más es de que sea para su uso personal, ¿verdad? O sea, que por favor no la usen para, para presentarla ante un auditorio grande, ¿verdad? Porque como toda presentación tiene algún derecho de autor y la doy con mucho gusto, pero que sea para un uso personal de ustedes. Pero por supuesto que sí, ojalá que la aprovechen, claro que sí. Ok, entonces la vamos a compartir. Nayeli dice, exquisita presentación para el rendimiento de cuentas. Bueno, y me dice, sería genial compartir en la presentación. Sí, la vamos a compartir en PDF y como dice Ramiro, solo para su uso personal. Julio Lojero dice, tema extenso y muy rápido, requiero digerir. Mari Carmen dice, mencionaste una G intermedia entre X y millennials. ¿Cuál era? ¿Senial? Correcto, era la Xennials. ¿Y cuáles eran las características? Ajá. Sí, las características es que es una mezcla que en nuestros países latinoamericanos la historia no ha sido exactamente igual que en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hemos tenido, por ejemplo, en Centroamérica ha habido guerras, con excepción de Costa Rica. En Sudamérica hemos tenido, digamos, etapas muy duras como las que estamos viendo ahorita en Venezuela, por ejemplo. Chile ha tenido cambios fuertes, México ha tenido cambios, digamos, muy fuertes últimamente. Entonces, ¿qué pasa? Que debido a eso y a nuestra pobreza, que hay que decirlo con claridad, tenemos escasez económica en nuestros países. Entonces, los muchachos, los que hoy son millennials, han tenido que volverse al mismo tiempo que tecnológicos muy duros. Duros no en el sentido de que no sientan o que no manifiesten afecto, sino que han tenido que aprender a valerse por sus propios medios. Y esa es una característica que era muy propia entre los norteamericanos de la generación X. Entonces, en Latinoamérica, más que tener millennials puros, consentidos por los papás y a dónde te llevo, etcétera, sí los hay, los famosos mis reyes que le dicen ustedes, ¿verdad? Pero, por supuesto, que la mayoría yo creo que vamos a ser Xennials, ¿ya? O sea, las personas que andan hacia los 23, 30, 35 años, probablemente van a ser una mezcla de millennials con generación X. Por eso es de que eso nos facilita las cosas en cierta manera, porque el puro millennial, y sí los hay, y empieza a verlos cada vez más, son más exigentes, quieren más retroalimentación, aceptan mucho menos la autoridad directa y dicen las cosas con total franqueza. Por eso es que los Xennials, algunas de estas cosas todavía no las hacen. No sé si esto contesta la pregunta, si no, con mucho gusto puedo hacer una extensión.
Claro, Mari Carmen, nos puedes comentar. Luego Fernando nos dice, yo soy millennial y coach, pero me ha costado trabajo trabajar con otras generaciones. ¿Cómo puedo trabajar con ellos? Bueno, muy buena pregunta la de Fernando. No sé si te ha costado en particular trabajar con tu grupo de cogeneracional o otros millennials, o si te ha costado con personas mayores. Quizás si has ido con personas mayores, es probable que a lo mejor, digamos, tú como millennial tengas una serie de características de rapidez, de pragmatismo, de aterrizaje ya incorporadas y que tal vez tu ritmo pueda ser un poquito más rápido que el de estas personas o que estas personas, cosas tan sencillas, pretendan, digamos, que uses mucho papel y a lo mejor tú lo haces todo en una tablet. Entonces, puede ser desde cosas muy superficiales como esas o puede ser, digamos, que tu línea de pensamiento, en cuanto, por ejemplo, que ellos, no sé, voy a inventar, como que esperarían verte vestido a veces quizá más formalmente, si es un tradicionalista o alguien, un baby boomer, ¿ya? O si es una generación, una persona de generación X, a lo mejor esperaría que poder tener una sesión por correo electrónico contigo. Y tú dices, no, eso no puede ser. No lo sé, porque tendría que saber un poquito más específicamente en dónde se encontrará el problema, pero tal vez a manera de lo que te puedo decir es que es natural que encuentres problemas porque son dos formas de ver el mundo diferentes, ¿ya? Entonces yo te sugeriría que te informaras, que te empaparas un poco en las demás generaciones. Hay un libro que lamentablemente no tengo acá el nombre, pero yo lo puedo mandar al correo de Idalia y tal vez ya se los pasa a ustedes, que escribe las 5 generaciones, porque yo creo que aprender sobre las 5 generaciones es un buen antídoto, por así decirlo, para primero quitarnos nosotros el sesgo de nuestro propio pensamiento y que los baby boomers dejen de ver a los millennials de una manera como si fueran malcriados y que los millennials dejen de ver a los baby boomers o a la generación X como señores rígidos que nunca van a aceptar las nuevas ideas. Mm, ¿Ok? Y no te gracias. rindas, Fernando. Pregunta María Elena, ¿algún ejemplo de introducir diversión en la organización? Sí, se pueden hacer concursos, digamos, la clave está en los premios, ¿verdad? Hace poco en una firma de abogados hicieron concursos y trivias emocionantes los viernes en la tarde, pero el problema fue que le dieron a los millennials unas plumas preciosas que antes tenían gran éxito, que eran plumas chapeadas en oro, y que dijeron, pero ¿qué me importa a mí qué voy a hacer con esto? Entonces la clave está en dar premios, como les decía, como audífonos de última generación, una tablet, algún enchufe en particular, alguna computadora especial para videojuegos, una tableta Nvidia de estas que dan una mejor imagen. Esa es una forma. La otra forma puede ser simplemente hacer algunos ejercicios ergonómicos que ya muchas empresas los están haciendo y hacerlos, digamos, pero que ellos escojan la hora. La otra puede ser, por ejemplo, hacer un desfile de modas después de que se han puesto de acuerdo acerca del vestuario y contratar modelos para que modelen el uniforme y que el uniforme tenga muchas opciones, que haya jeans y camisas polo o dockers dentro de las opciones. En fin, hay muchas formas. Si uno pone a trabajar el ingenio, vas a encontrar 1000 maneras de hacer que el trabajo sea un poco más divertido. Porque dicen que el trabajo ya de por sí es trabajo y hacerlo aburrido. Uy, Dios mío, eso es terrible, ¿verdad? ¿Okay? Gracias, Ramiro. Pregunta Pablo Hernán, ¿me sugieren algo para recomendar a un jefe la forma de hacer un día de home office? ¿Alguna sugerencia de cómo pedirlo? Esa es la pregunta de los $64,000, ¿verdad? Mira, yo diría que habría que ver cómo es el jefe, ¿verdad? Eh, Tal vez lo que te propondría es de que le sugieras un plan piloto con muy poquita gente, como decirle, mira, fíjate que mis dos compañeras y yo queríamos proponerte hacer un pequeño plan piloto y trabajar el día que no haya reunión, el día que no tengamos mucho que hacer, el día que haya relativamente menos actividad y que nuestros puestos se presten como para hacer esto, trabajar desde la casa y midamos los resultados. Si el jefe ve que hay muy buenos resultados, a pesar, entre comillas, de que trabajaste desde tu casa, puede ser que empiece a estar un poco más abierto y que después en vez de 3 sean 5, que sea ya un pequeño equipo, ¿ya? Pero no trates de venderle el elefante completo porque lo que te va a decir es no, porque les da pavor perder el control. No se dan cuenta que compartir el control es algo mucho más sano y que la gente es mucho más productiva en su casa. A mí me pasa. Yo cuando me llego a mi casa y me pongo a trabajar, mi esposa tiene que decirme ya para, ¿ya? Entonces, pero yo diría que
vender el plancito piloto, una cosa pequeña, probarlo, mostrar resultados. Si él ve que hay mayor productividad, ya el dulcito de la mayor productividad puede ser que lo empiece a hacer un poquito más flexible. Búscate un buen padrino también, alguien que le caiga bien al jefe, ¿verdad? No quieras ir tú solito. Gracias. Nayeli Provincia dice, para rendición de cuentas, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuál sería la mejor manera de hacerla? Bueno, eso va a depender mucho del tipo de trabajo que estamos haciendo, ¿verdad? No es lo mismo la rendición de cuentas de un informe que se entrega mensualmente, por ejemplo, y que es el trabajo de rendición de cuentas de un equipo. Ahí un deadline puede ser simplemente y los requisitos establecidos para el trabajo, o si es una rendición de cuentas diaria al final del día, ¿verdad? Que en facturación o en un área, una caja chica, no lo sé. Pero lo importante es que los mecanismos de rendición de cuentas puedan ser enviados a través de la red, que no necesiten necesariamente una presencia física, a menos que vaya a ser una presentación presencial, ¿verdad? Porque incluso la presentación podría ser como esta que estamos teniendo por acá. Yo diría que casi como las universidades tienen días virtuales y días presenciales, en las oficinas se puede hacer eso muy bien también, ¿verdad? Ahora, más importante que el mecanismo de rendición de cuentas es que el mecanismo sea parejo para todos, ¿verdad? Porque lo que sí es inadmisible sería que unos rindan cuentas y otros no, ¿verdad? Entonces ahora como mecanismo, yo diría revisa qué es lo que la empresa quiere obtener como resultado final, qué estándares quiere, para qué plazo lo quiere, y con esos parámetros se pueden empezar a definir productos finales que constituyan una rendición de cuentas. Depende del área, ¿verdad? Yo entiendo que un área de contabilidad va a estar más restringida en fechas límite que lo que sería, digamos, un área de recursos humanos probablemente, ¿verdad? Gracias. Carlos dice, para tema de políticas donde los millennials las respetan, entre comillas, si solo les conviene, dice, si solo les conviene, ¿cuáles son tus recomendaciones para poder implementar y detallar límites y que sean respetadas? Bueno, yo diría que aquí, por muy millennial que sea la persona, si se ha llegado a una política consensuada, se acuerdan que yo decía formar un grupo multigeneracional que vaya cada uno con su generación, recopilen información, se filtre, se digiera, se consensúe y luego emana una política común que se supone ha sido consensuada por todos. Entonces, una vez establecida la política, debe respetarse. Ahí y la debe respetar igual el baby boomer que el X, que el millennial. Y ahí son válidos los reglamentos disciplinarios, nunca hemos dicho de que dejen de tener validez, ¿verdad? El que ser millennial o el que te gusten las cosas más rápido o que te guste que te den más feedback no te exime de ninguna manera de que tengas una rendición de cuentas igual que tus compañeros y que las normas apliquen para ti exactamente igual que para tus compañeros. En otras palabras, si por ejemplo hay una mesa de ping-pong que se accedió y de mutuo acuerdo se puso una cierta área y el horario es de 4 a 6 de la tarde y tú la usas a las 3 cuando todavía hay gente, por supuesto que vas a ser sancionado. O sea, nunca hemos dicho que lo que digan los millennials se va a convertir en ley, ¿verdad? Son los consensos multigeneracionales los que nos pueden orientar para que haya menos pugna y menos resistencia, pero los millennials quedan tan sujetos a las políticas como cualquier otra generación. Gracias, Ramiro. Pregunta Cristina Muriel. ¿Qué opinas en tu experiencia? ¿Qué opinan en tu experiencia los millennials sobre el coaching? Bueno, depende. He visto dos vertientes al menos. Hay quienes les encanta el coaching porque lo ven como una opción rápida, práctica y muy utilizable. Y se invierten totalmente en el proceso con toda la franqueza y toda la frescura, digamos, que tienen. Lo que les cuesta es disciplinarse, porque en el coaching también hay reglas. Ahora, el otro grupo, digamos, lamentablemente hay un grupo de millennials que son muy autosuficientes y creen que no tienen tanto que aprender o que todo se puede aprender a través de las redes sociales o a través del Internet. Eso no es cierto. Una gran debilidad, por ejemplo, de varios millennials es que en su forja de relaciones interpersonales, incluso el cómo cortejar a una muchacha con el famoso, ¿cómo se llama esta cosa? El Tinder o algo así, ya no se practican esas habilidades sociales. Antes, si uno esperaba en una reunión, le platicabas de la par, y cómo siguió tu hijo, pues bien, y el tuyo, pues bien. Había una pequeña, porque las relaciones y la confianza se van formando a raíz de un proceso que es presencial.
El proceso virtual también te da cierta confianza, pero no te da hondura de relaciones. Entonces, en ese sentido diría yo que si en algún punto los millennials necesitan coaching y entender que es un coaching presencial o al menos por Skype o una red social como lo estamos haciendo acá, es en este punto de que no todo puede ser virtual. Por ello es de que un coacheo por WhatsApp en donde yo no tengo ni la voz ni otras señales no verbales, a mí en lo personal, ¿verdad? No me parece, y creo que tener gente que es cada vez más genial, pero que su inteligencia emocional cada vez va en declive, no es buen negocio tampoco. Wow, gracias, Ramiro. Pregunta Jacqueline Abed, ¿qué tan sustentable es una empresa liderada por millennials? Bueno, depende de qué tipo de empresa sea. De hecho, en Estados Unidos y en México seguramente, y en Centroamérica y en todos lados, hay empresas dirigidas, fundadas y con seguimiento por millennials que hacen mucha más plata que una empresa tradicional. Pero contra esa hay 50 o 100 que fracasan rotundamente, ¿verdad? En parte porque algo que yo he visto con los millennials es que a veces tienen socios, por ejemplo, y son muy confiados. Entonces, creen que por ser amigo ya va a ser un buen socio. Claro, ese error lo cometimos también los baby boomers y los de la generación X, pero el millennial tiende a ser un poco más ingenuo en ese sentido. Si, la generación Z, ya no hago la aclaración, la generación Z ya te pide contrato y una serie de cosas porque ha visto cómo los millennials a veces han tenido problema por sobreconfiar en la gente. Entonces, depende de qué tipo de empresa sea, ¿verdad? A ver, estoy pensando, a ver, en algún ejemplo específico. En Estados Unidos, para mí una idea genial, hay una empresa que se llama Last Minute Turkey, el pavo de última hora. Esa empresa solo funciona el Día de Acción de Gracias. Ustedes saben que los gringos el Día de Acción de Gracias comen pavo en todos los hogares de Estados Unidos. Pero nunca falta 1 o 2 o 3 millones o 10 millones de pavos que se queman, que se le caen a la señora. Esa empresa existe única y exclusivamente con sede en los 50 estados de Estados Unidos para que cuando a la señora se le cae el pavo no haya un gran problema y no se arme un gran clavo, decimos acá. Ustedes tienen otra palabra más fuerte. Entonces, que no se arme un problemón y le llevan el pavo en ese momento. Entonces, trabajan todo el año para tener lista la infraestructura para dar servicio a millones de hogares estadounidenses. Y esa empresa nació de millennials, ¿ya? Entonces, pero si yo quiero hacer una empresa que tenga una planta grande, que necesita de un capital inicial muy alto, que no es un joint venture y donde necesito mucha experiencia, probablemente los millennials no van a ser los que la van a poder empezar. Excepción hecha de Bill Gates, que empezó muy joven, o este chavo de Facebook, pero de esos hay 2 o 3, ¿verdad? Gracias. Pregunta Julio Prieto, ¿qué bibliografía recomiendas sobre este tema y coaching de equipos? Ok, gracias por la pregunta. Ese libro de que no me acuerdo, hay uno que sí me acuerdo que se llama Millennials for Dummies. Es esta serie For Dummies, que son unos libros amarillos que los venden en Amazon. Entonces, esta Millennials for Dummies se escribe D-U-M-M-I-E-S, Dummies. Entonces, ese es un muy buen libro. Está escrito por millennials para todas las generaciones y ahí explican muy bien por qué ellos son como son. Y es un libro bastante exhaustivo. Ya me acordé del otro. El otro se llama Sticking Points. Entonces, puntos donde te quedas pegado. Entonces, él dice, los sticking points son los puntos donde las generaciones se atascan. Y no me acuerdo del autor, pero si buscan sticking points y le ponen a la par millennials, les va a aparecer en Amazon muy probablemente el nombre del libro. Ese es un librazo. Vale la pena leerlo. Lamentablemente sí están los dos en inglés, pero son libros que yo diría que incluso vale la pena traducirlos, ¿ya? Sobre todo este Sticking Points da una definición detallada de todas las dimensiones y mucho de lo que está en esta presentación, una buena parte yo la saqué de fragmentos de ese libro. Si tienen también la oportunidad de entrar a la red, creo que este señor Simon Sinek es muy conocido, ¿verdad? Y Simon Sinek tiene una charla excelente sobre los millennials. Está, si me permiten un momento, creo que en la primera página, no, ya no la tengo acá, tenía el link, pero ponen Simon Sinek, es Simón como se oye, y Sinek es con K al final. Sinek, siempre S al principio de Simón y de Sinek, y
él tiene un par de excelentes pláticas acerca de de los millennials, para que la puedan ver en la red. Gracias. Otra pregunta de Alex Espino. Dice, un tema muy interesante, Ramiro. ¿Alguna Gracias. sugerencia cómo lograr la apertura a escuchar e intentar ideas nuevas con las generaciones X, Baby Boomer y T? Sí, esa era la última. Ok. Yo diría que la apertura a escuchar, los baby boomers vinieron orientados a resultados, trajeron la famosa evaluación del desempeño. Entonces, hay que aprender a hablar el lenguaje de ellos, que es un lenguaje, digamos, más financiero. Recuerdo el caso de un gerente de mercadeo millennial excelente, pero no sustentaba sus ideas en datos duros. Y entonces el jefe, que era un baby boomer, no le ponía atención. Entonces yo diría, lograr presentar resultados concretos, auxiliarse de un financiero para que te ayude a convencerlo, ¿verdad? Porque es importante la idea que tienes o que le estás presentando. eh, Averiguar un poco de la cultura y de las tradiciones que hay en la empresa, qué es lo que se admira en la empresa, porque lo que es un poco fantasioso es pretender que el baby boomer aprenda a hablar el lenguaje del millennial. Como todavía tienen la fantasía, porque están metidos en las empresas todavía, de que ellos son los que mandan, y sí, todavía mandan, entonces no aprenden el lenguaje, digamos, del millennial, sino que tienden a verlo todavía como algo no tan necesario, cuando realmente el millennial es indispensable. Entonces, con la generación X hay un poquito más de apertura, pero sugerencia, a la generación X llévale datos duros, al grano, al hueso, no pierdas tiempo, porque todo lo que él considere que es relleno ya no le gusta, ¿ya? La generación X le tocó tan duro que dice, dime al grano qué es lo que quieres, ¿ya? Y al baby boomer, a la generación X, mándale un email al grano con los baby boomers más platicadito y mostrándoles si puedes con plan piloto, si no con datos, pero siempre con números, que hay rentabilidad en lo que, en esa idea, en ese cambio en lo que tú estás proponiendo. Esa es una forma en la que te van a escuchar un poco más. O sea, suena horrible lo que voy a decir, pero pongámonos serios y entonces ahí sí empiezan a hacernos caso, ¿verdad? Ok, Alma Fabiol dice, yo soy millennial y me gustó mucho escuchar su apertura para trabajar con nosotros y a su vez nosotros debemos ser más tolerantes con las otras generaciones. Yo trabajé muy de cerca con X y Baby Boomers y sentí mayor confianza y apertura con Baby Boomers que con los X. Es una cosa súper interesante. Lo que pasa es de que lo que tienen en común los millennials y los baby boomers es que los dos se sienten especiales. El baby boomer a la fecha, aunque tenga 50 y pico de años, se siente especial porque es la generación de oro, es la generación que se dedicó a tener hijos y la generación bajo la cual se progresó muchísimo. Es la generación cuando las mujeres pudieron volver a usar medias en aquella época, porque ya el nylon no era necesario para la guerra, por decirles algo. Y entonces es como el abuelo. Entonces el abuelo se lleva mejor con el nieto que el hermano mayor con el hermano menor, que sería el X con el millennial. Y los X son duros, ¿ya? O sea, son personas que van al grano y en ese sentido tienen un poquito tal vez de menos accesibilidad, son tremendamente efectivos, pero sí son muy exigentes. Los baby boomers, en cambio, quizá por el hecho, no sé si es la edad únicamente o el hecho de que siempre fueron optimistas, porque nacieron en un entorno optimista y el millennial comparte ese optimismo y el millennial es innovador y le gusta chachalaquear, le gusta hablar mucho al baby boomer y el millennial le gusta mucho textear, los dos son interactivos, cada uno a su manera. Creo que por eso es de que hay, saltándose una generación, hay un buen entendimiento a veces entre esa analogía, digamos, del abuelo y el nieto, que se entienden mejor que lo que es el papá duro y el hijo, por ejemplo. Es una analogía un poco burda, yo lo sé, ¿verdad? Pero más o menos creo que por ahí va la explicación. Y me alegra mucho que tu experiencia haya sido con las dos generaciones, porque sin duda eso te debe haber dado mucho aprendizaje y sin duda que ellos aprendieron mucho de ti también. Gracias, Ramiro. Bueno, nos quedan 2 minutos para ir cerrando. Ya no tenemos preguntas, o bueno, solo una de Adriana Monroy que dice, ¿este esquema se puede adaptar a las familias donde existen las 4 generaciones? Ay, Adriana, muy buena pregunta. Sí, no solo se puede, existe de hecho la familia donde la adolescencia de cada uno fue distinta, ¿verdad? Y
Lo único es que como hay si la cultura familiar es fuerte y tiene ciertos valores, la cultura y los valores van a prevalecer a veces por sobre los saltos generacionales. Pero aún así, no va a ser lo mismo la hermana más pequeña, que es generación Z, y que se pasa todo el día en su cuarto con los audífonos puestos, jugando algún videojuego o haciendo amigos virtuales en otras partes del mundo, que el millennial que se pasa con el smartphone texteando, o la hermana o el hermano que es generación X, que trata de ser eficiente y escoge una carrera que le pueda ser útil, o la hermana o el hermano baby boomer, que ya es como el papá de la familia en cierta forma, aparte del papá oficial, digamos, que probablemente sea un tradicionalista. Pero por supuesto que es aplicable, aunque siempre está el factor del afecto, ¿verdad? Y cuando hay afecto, es cuando uno dice, ay, tan lindos los millennials, ¿verdad? Cómo son de creativos, de innovadores. La cosa es cuando van a dar el trabajo ahí, no siempre la recepción es tan bonita, ¿verdad? Pero gracias por tu pregunta, Adrián, un gran gusto saludarte. Pues muchísimas gracias, Ramiro. Bueno, Graciela Narváez tiene la mano levantada. Vamos a rápidamente ver qué nos quiere comentar. Hola, Graciela. Creo que se ha apagado el audio de Graciela, según lo veo acá. Sí, le permití, pero no le di ya a permitir. O sea, ella puede ya Ah, ok. desbloquearlo. Ok. Bueno, creo que ya no. Bueno, son 8:30 y para terminar en tiempo, te agradecemos muchísimo. Hubo 98, me parece 98 espectadores, ahorita hay 67. Lo siento, acá se me fue la electricidad. Gracias, Ramiro. Todos los comentarios del chat son qué excelente presentación, que les encantó. Gracias. Recuerden que les vamos a mandar una encuesta y que la palabra clave para los SUs es generaciones. Por favor, es muy importante para nosotros su retroalimentación en esta encuesta. Gracias a todos por su participación. Gracias a ti, Ramiro, de verdad, un gran Un gusto. tema. Todos los comentarios son de excelente presentación. Muchas gracias y que les aportaste muchísimo. Okay. Hasta luego. Gracias a todos. Buenas noches.